And there was there was some guys with girls there and everything, and the girls were saying hello, and the guys were saying, the girls said, "Oh, that's Joe Pesci." And the girl said, "Oh," and the guy said, "Oh, what wise guy, what good fella, I give him a oh." Joe Pesci ganó 30 libras para un papel de película que valía $3 millones. Luego Hollywood lo traicionó de la peor manera posible. Le robaron el papel y lo dejaron destrozado. Pero esa no fue la peor parte. Su exesposa contrató a un asesino a sueldo para matar a su segundo marido. El FBI investigó a Pesci como posible sospechoso. Mientras tanto, estaba teniendo una crisis de identidad tan severa que no podía reconocerse a sí mismo. Durante 2 décadas desapareció por completo. Cuando Martin Scorsese llegó llamándolo para The Irishman, la respuesta de Pesci fue impactante. La verdad sobre sus años desaparecidos lo cambia todo. Joe Pesci vino al mundo el 9 de febrero de 1943 en Newark, y la casa en la que creció era pequeña y estaba llena de trabajo duro. Su padre Angelo conducía un montacargas en General Motors y mezclaba bebidas por la noche para mantener las cuentas estables. Su madre Mary cortaba el cabello en el vecindario e hizo lo que pudo para ayudar. La historia de su familia se extendía de regreso por toda Italia. Algunas raíces estaban en Turín, algunas en el pequeño pueblo de Aquilonia, en Campania, y su abuelo Santino había venido de Valentano antes de establecerse en Nueva Jersey. Santino murió en 1947 cuando Joe tenía solo 4 años, y esa pérdida temprana permaneció silenciosamente en el fondo mientras Joe crecía en un mundo de clase trabajadora moldeado por la tenacidad inmigrante. Incluso antes de aprender a atarse bien los zapatos, algo inusual empezó a ocurrir. A los 4 años, en 1947, Joe estaba actuando en un programa de radio. Apenas podía leer, pero ya tenía trabajo. A los 5, en 1948, estaba subiéndose a escenarios de la ciudad de Nueva York y haciendo teatro de verdad, mientras otros niños jugaban stickball en la calle. Sus padres lo metieron en clases de actuación, baile y música, porque creían que el talento necesitaba entrenarse temprano. Pronto este niño pequeño estaba viviendo una vida de artista a tiempo completo. No había Little League para él, no había fines de semana tranquilos, no había infancia vagando. Todo eran guiones, ensayos y viajes. Y aunque eso le dio habilidades que la mayoría de los adultos nunca alcanzan, también le quitó partes de su infancia que más tarde desearía haber podido conservar. En 1953, cuando Joe cumplió 10 años, se convirtió en uno de los niños regulares de un programa de televisión llamado Star Time Kids. Duraba media hora y mostraba a jóvenes artistas cantando, bailando y haciendo comedia. Aparecer en ese programa durante la edad de oro de la televisión era enorme. Y otro niño en ese escenario era Connie Francis, que más tarde se convertiría en una de las mayores estrellas pop de las décadas de 1950 y 1960. A mediados de los años 1950, Joe ya era una cara familiar en la televisión. Aprendió cómo se movían las cámaras, cómo funcionaban los sets y cómo hablaban los productores mucho antes de que la mayoría de los actores siquiera se acercaran a un estudio. De regreso en casa en Belleville, Joe creció rodeado de música. Sus amigos incluían a Tommy DeVito y Frankie Valli, que estaban abriéndose camino en diferentes bandas como The Four Lovers y The Variety Trio. El vecindario estaba lleno de talento. A los 16 años, en 1959, Joe hizo una presentación que cambió la música para siempre. Conectó a Bob Gaudio, un joven tecladista y compositor, con Valli y DeVito. Ese encuentro llevó directamente al nacimiento de The Four Seasons en 1960. Luego crearon canciones como Sherry y December, 1963. Joe conocía a todos ellos desde la infancia, incluyendo a Nick Massey y a Gaudio de The Royal Teens. Su ciudad se convirtió en uno de los focos más fuertes de talento musical del país, y Joe estaba justo en medio de ello. Años más tarde, habló de ese periodo con una mezcla de honestidad y dolor. Dijo que creció en el negocio y nunca tuvo elección. Dijo que deseaba haber podido hacer algo más tranquilo, algo que no le exigiera derramar sus emociones por encargo. Mientras otros niños iban al cine, Joe estaba memorizando líneas. Mientras ellos montaban bicicletas alrededor de la manzana, él estaba en el escenario con responsabilidades demasiado grandes para un niño. Sus padres tenían buenas intenciones. Querían estabilidad y oportunidad. Pero su decisión moldeó la vida de Joe
antes de que él pudiera elegir por sí mismo. A los 18, en 1961, Joe hizo su debut cinematográfico como bailarín en la película Hey, Let's Twist. Mostraba a artistas en el Peppermint Lounge de Nueva York y presentaba a Joey D and the Starlighters. Joe apareció solo por un momento y no recibió crédito. La película tampoco logró destacar. Y entonces ocurrió algo doloroso. Pasó 15 años sin otro papel. Desde 1961 hasta 1976 no hubo nada. Cortó cabello para sobrevivir siguiendo el oficio de su madre y siguió tratando de encontrar su lugar en el entretenimiento. Más tarde un espectador bromeó que su baile en la película parecía como si estuviera haciendo ejercicio en una Stairmaster. Ese momento olvidado se convirtió en un recordatorio de cuán largo y duro sería su ascenso. Pero durante esos mismos años, algo salvaje estaba ocurriendo en otro rincón de su vida. Joe podía tocar la guitarra, y no solo un poco. Tocó la guitarra principal para Joey D and the Starlighters a mediados de los años 1960. Aún más sorprendente, Jimi Hendrix ocupó exactamente la misma posición con la misma banda en 1965, aunque no al mismo tiempo que Joe. Hendrix había impresionado a Joey D en 30 segundos. Solo ese hecho puso la habilidad de Joe bajo una nueva luz. Había estado trabajando a un nivel que la mayoría nunca supo. En 1968, cuando Joe tenía 25 años, grabó un álbum titulado Little Joe Sure Can Sing bajo el nombre Joe Ritchie. Tenía 10 temas, 3 versiones de The Beatles y 3 canciones de los Bee Gees. Extrañamente, Brunswick Records lanzó este álbum de jazz y pop, aunque su catálogo estaba lleno de artistas soul como Jackie Wilson. El álbum fracasó tan rotundamente que la gente apenas pudo encontrar copias durante décadas. Permaneció enterrado hasta que fue relanzado en plataformas de streaming el 5 de noviembre de 2021, lo que fue 53 años después. Una pista incluso había sido grabada antes por Frankie Valli, y uno de los Bee Gees, Barry Gibb, más tarde dijo que le encantaban las versiones de Joe. El álbum incluso hizo un pequeño cameo en la película de 2021 The Many Saints of Newark. De regreso, en 1959 y 1960, la simple presentación de Joe entre Gaudio y sus amigos había cambiado la historia del pop. Y el 11 de junio de 2006, ese viejo momento regresó a él de una forma hermosa. En la 60ª edición de los premios Tony, Joe subió al escenario para presentar una actuación del musical Jersey Boys que contaba la historia de The Four Seasons. Estuvo junto a Frankie Valli, Bob Gaudio y Tommy DeVito. Bromeó con el público diciendo que ellos no eran su seguridad, sino los verdaderos Four Seasons. El espectáculo ganó el premio a Mejor Musical esa noche. La pequeña acción de Joe décadas antes había ayudado a crear una banda que vendió millones de discos, y ahora, un éxito de Broadway, estaba celebrando ese legado. Pero antes de que llegara ese reconocimiento, pasó 6 largos años haciendo algo muy diferente. En 1969, Joe respondió a un anuncio de periódico y se unió a la banda de Frank Vincent. A medida que la música lounge se apagaba, Joe y Frank fueron pasando lentamente a ser un dúo de comedia. Mezclaban timing de slapstick con un agudo humor de insultos. Actuaron de 1970 a 1976 en clubes e incluso se unieron a una revista de Broadway en 1975. También grabaron sencillos cómicos, incluido uno en el que Joe interpretaba a Porky Pig con una precisión asombrosa. Pero incluso con todo ese trabajo no podían ganar suficiente dinero. En 1976, el acto terminó. Ese mismo año, Joe consiguió un papel en The Death Collector, una película criminal de bajo presupuesto. Interpretó a Joe Salvino, un matón de poca monta que encuentra un final brutal durante un robo de $40,000. A los críticos les gustó el trabajo de Joe, pero la película apenas llegó a las pantallas. Casi nadie la vio. Después del rodaje, Joe se mudó a Hollywood esperando que esto abriera una puerta, pero ninguna puerta se abrió, ni siquiera una rendija. Se convirtió en su único papel acreditado en cine entre 1961 y 1980. Ese fracaso lo destrozó. Regresó a Nueva York y tomó un trabajo en un restaurante. Vivió encima de Amicis en The Bronx por un tiempo y algunos dicen que dirigió un restaurante italiano en Nueva Jersey. Desde 1976 hasta 1979,
no actuó en absoluto. Creía que estaba acabado. A los 33, después de décadas actuando, había terminado. Estaba trabajando horarios normales, cargando platos, tomando pedidos y tratando de olvidar el sueño que había perseguido desde que era un niño. Entonces ocurrió algo increíble. Una noche en 1979, Robert De Niro estaba viendo una barata transmisión de televisión de The Death Collector. Notó la actuación de Joe y vio algo real. Le dijo a Martin Scorsese que necesitaban a ese actor desconocido para Raging Bull. Pero tenían un problema. Nadie sabía a dónde había ido Joe, así que lo buscaron como detectives y finalmente lo encontraron en el restaurante. Cuando aparecieron en persona para ofrecerle el papel de Joey LaMotta, Joe pensó que estaban bromeando. Había estado fuera de la industria durante 4 años. Cuando Raging Bull salió en 1980, Joe tenía 37 años. Había estado trabajando desde los 4 y aún así, la gente lo llamaba un recién llegado. Durante una escena intensa, De Niro lo empujó con tanta fuerza contra una puerta que una de las costillas de Joe se agrietó. Siguió actuando a través del dolor y terminó la escena antes de que nadie se diera cuenta de que estaba herido. La película tuvo un presupuesto de $18 millones y recaudó 23,4 millones en taquilla, pero obtuvo 8 nominaciones al Oscar y Joe recibió su primera nominación a Mejor Actor de Reparto. También ganó el premio BAFTA al más prometedor recién llegado en 1982. A los 37, después de 27 años actuando, finalmente triunfó. Durante principios de los años 1980, Joe trabajó en películas que no elevaron del todo su perfil. Apareció en Dear Mr. Wonderful, en I'm Dancing as Fast as I Can y en Easy Money. En 1984 se reunió con De Niro en Once Upon a Time in America. Estas películas lo ayudaron a construir su currículum silenciosamente. El trabajo era constante, pero el foco todavía no llegaba. En 1988, las cosas cambiaron otra vez. Michael Jackson lo eligió como el villano Mr. Big en Moonwalker. En ese momento, Jackson tenía un gigantesco presupuesto de $22 millones para la película. Recaudó 67 millones en todo el mundo. Joe interpretó a un jefe criminal traficante de drogas con una intensidad exagerada, añadiendo un capítulo extraño y memorable a su carrera. Luego, en 1989, entró en un papel que el público nunca olvidaría. Se unió a Lethal Weapon 2 como Leo Getz, un testigo hablador cuya charla nerviosa llenaba cada escena. Su ritmo rápido y su famosa línea "Ok, ok, ok" lo convirtieron en favorito de los fans. Danny DeVito incluso había sido considerado para el papel. Joe siguió regresando como Leo en las siguientes 2 películas, en 1992 y 1998, convirtiendo a ese personaje en una pieza fija de la franquicia. Joe Pesci entró a la 63ª edición de los Premios de la Academia el 25 de marzo de 1991, sin esperar nada. Ya les había dicho a los reporteros que se había preparado para perder porque sentía que la Academia estaba empezando a mirar más las decisiones comerciales que el trabajo artístico puro. Aún así, apareció silencioso y firme, aunque la competencia era fuerte. Al Pacino por Dick Tracy, Andy García por The Godfather Part 3, Graham Greene por Dances with Wolves, Bruce Davison por Longtime Companion. Sin embargo, cuando abrieron el sobre y dijeron su nombre como Mejor Actor de Reparto por Goodfellas, todo cambió en un solo aliento. Ese momento cargó con todo el peso de una carrera que había sido empujada hacia adelante por fuerza más que por confianza. Ya había arrasado con los premios de la crítica de Los Ángeles, Boston, Chicago y Dallas-Fort Worth, pero el Oscar todavía le parecía irreal. Quizá por eso, cuando subió al escenario, pronunció solo 5 palabras tranquilas. Es mi privilegio. Gracias. Luego se apartó y dejó a toda la sala atónita. Ese breve discurso se convirtió en su propia leyenda. La gente todavía habla de lo rápido que fue. Solo el gracias de una palabra de Alfred Hitchcock en 1968 fue más corto. Entre bastidores, Pesci admitió que tenía mucho que quería decir, pero nunca pensó que ganaría, así que no preparó nada. Incluso bromeó diciendo que al menos deberías apoyarte a ti mismo. Pero simplemente no lo había hecho. De una manera extraña, el pequeño discurso mostró al hombre real, sin ruido, sin hablar innecesariamente, sin actuación.
solo una salida limpia que le encajaba mejor que cualquier momento largo y emocional. Aún así, el fuego que alimentaba a sus personajes venía de lugares reales. El famoso momento Funny How en Goodfellas tenía raíces en una noche de la juventud de Pesci. Era un joven camarero en Queens cuando le dijo a un cliente vinculado con la mafia que era gracioso. El cliente no se lo tomó de la manera correcta. La tensión creció tan rápido que Pesci lo recordó como un momento que podría haber hecho que lo mataran. Años más tarde, llevó ese recuerdo a Scorsese durante Goodfellas. La gente todavía cree que toda la escena fue improvisada en el momento, pero Pesci más tarde explicó que escenas así necesitan estructura. No puedes simplemente hacer toda una película sin planificación. Aún así, el miedo en los rostros de los otros actores era real, porque no sabían exactamente qué iba a decir. Sus reacciones hicieron que el momento se sintiera vivo. Lo que hizo todo esto aún más increíble fue el año que tuvo. En septiembre de 1990, Goodfellas salió y sorprendió al público con su violencia y velocidad. Luego, apenas unas semanas después, el 16 de noviembre de 1990, Home Alone llegó a los cines y lo convirtió en algo completamente diferente. Un ladrón torpe que era burlado por un niño de 8 años. Home Alone permaneció en el número 1 durante 12 semanas seguidas e hizo más de $285 millones solo en Estados Unidos. Se convirtió en un éxito gigante. El contraste fue salvaje. En una película era aterrador y explosivo. En la otra, hablaba en un galimatías tonto y se caía por las escaleras. Ese tipo de rango hizo de 1990 su año definitorio. Detrás del personaje Tommy DeVito había una figura real llamada Thomas DeSimone. Era conocido como Two Guns porque siempre llevaba 2 armas. Trabajaba con la familia criminal Lucchese y estaba conectado con el robo de Air France y el golpe de Lufthansa. Su historia terminó en oscuridad. En enero de 1979 le dijeron que por fin sería iniciado. En lugar de eso, lo atrajeron a una trampa. Desapareció ese día a los 28 años. Lo declararon legalmente muerto en 1990, el mismo año en que se estrenó Goodfellas. Más tarde, Henry Hill dijo que el propio John Gotti mató a DeSimone y que la muerte fue lenta y brutal. Nunca se encontró el cuerpo. Sin embargo, Pesci llevaba en pantalla algo más que aumentaba su peligro. Medía solo 5 pies y 3 pulgadas, alrededor de 6 pulgadas menos que el hombre estadounidense promedio. En lugar de frenarlo, eso hizo a sus personajes más impredecibles. La gente no esperaba ese tipo de furia de alguien tan pequeño. Esa sorpresa se convirtió en parte de su marca, especialmente al actuar junto a coprotagonistas altos como Robert De Niro, con 5 pies y 10 pulgadas, y Ray Liotta, con 6 pies. Su victoria en el Oscar en 1990 mostró que la altura no significaba nada cuando el talento era abrumador. Luego saltó a un mundo completamente diferente con JFK, de Oliver Stone. La película salió el 20 de diciembre de 1991. Pesci interpretó a David Ferrie, un hombre real vinculado a teorías sobre el asesinato de Kennedy. Llevaba una peluca extraña, se movía con tensión nerviosa y tenía ojos que corrían de un lado a otro como si estuviera observando sombras. En un momento intenso, gritó que era un hombre muerto mientras fumaba cigarrillos, Lucky sin parar. Fue salvaje, ruidoso, presa del pánico. Todo lo que Tommy DeVito no era. Los críticos lo llamaron una de las escenas paranoicas más memorables del cine moderno. Por la misma época, otra historia lo siguió durante años. Durante los ensayos de Home Alone, en 1990, mordió el dedo del entonces niño de 10 años, Macaulay Culkin, con tanta fuerza que le dejó una cicatriz. Culkin habló de ello durante una sesión de preguntas y respuestas en Rosemont en noviembre de 2025. Dijo que Pesci estaba tratando de asustarlo para hacer real la escena, pero mordió demasiado fuerte. Culkin todavía tiene una pequeña hendidura en el dedo. También recordó la expresión en el rostro de Pesci después. Un rápido destello de preocupación que atravesó la máscara del tipo duro. Luego llegó My Cousin Vinny el 13 de marzo de 1992. La película costó $11 millones y ganó más de 64 millones en todo el mundo. Pesci interpretó a Vincent LaGuardia Gambini,
un ruidoso abogado neoyorquino metido en un caso de asesinato en la Alabama rural. La película abrió con 7,4 millones desde 1.227 salas y se mantuvo fuerte durante semanas. El acento era tan marcado que el director inglés no podía entender la palabra youths cuando Pesci decía youths. Mantuvieron ese momento en el guión. Marisa Tomei ganó un Oscar por su papel y Pesci se llevó el American Comedy Award de 1993 al actor más divertido. Luego tuvo uno de los años más grandes de su carrera. En 1992 estrenó 3 películas importantes. Lethal Weapon 3 llegó el 15 de mayo y ganó 33,2 millones en su primer fin de semana. Subió hasta 320 millones en todo el mundo y se convirtió en la película más exitosa de la serie. The Public Eye llegó después el 16 de octubre. Hizo solo 3,1 millones frente a su presupuesto de 15 millones. Luego Home Alone 2 salió el 20 de noviembre y abrió con 31,1 millones desde 2.222 salas, rompiendo un récord de noviembre completamente nuevo. Terminó con 359 millones en todo el mundo. 3 películas, 3 géneros. Un actor demostrando su rango en menos de un año. Regresó con Scorsese en 1995 para Casino. La película se estrenó en Nueva York el 14 de noviembre y salió a nivel nacional el 22 de noviembre. El presupuesto fue de 52 millones. Abrió con 9,9 millones en 1.616 salas. Pesci interpretó a Nicky Santoro, basado en el verdadero ejecutor mafioso Anthony Spilotro. El personaje era violento e impredecible, igual que Tommy DeVito, pero más frío de una forma que hacía que el peligro se sintiera más profundo. La actuación le valió a Pesci una nominación a Mejor Villano en los MTV Movie Awards de 1996. Le recordó a todo el mundo que por muchas comedias que hiciera, todavía podía entrar en un papel así y hacer que toda la pantalla se sintiera más pequeña solo con estar de pie en ella. En 1997, Joe Pesci entró en una tormenta extraña que nunca vio venir. Intentó cambiar hacia la comedia, esperando algo ligero después de años de papeles pesados, pero el cambio le golpeó con fuerza. Primero llegó 8 Heads in a Duffel Bag el 18 de abril de 1997. Se arrastró hasta los cines desde 1.553 pantallas y sacó solo $2 millones en su fin de semana de estreno. Al final de su recorrido, hizo apenas $3,6 millones. Los críticos la destrozaron. Rotten Tomatoes la marcó con 7%, Metacritic la bajó aún más a 15 sobre 100 y todo se sintió como un chiste del que nadie se rió. Luego empeoró. El 30 de mayo de 1997 llegó Gone Fishing con un pesado presupuesto de $53 millones, pero ganó solo $19,7 millones en todo el mundo. Abrió con 5,8 millones y aún así perdió frente a The Lost World. El set tuvo su propia tragedia cuando la doble Janet Wilder murió durante una escena de lancha rápida el 19 de diciembre de 1995, mientras su esposo Scott y su suegro Glenn resultaron heridos. Ese dolor siguió a la película mucho tiempo después de su estreno. Y para cuando ambas películas se desvanecieron, la reputación de Pesci como estrella rentable estaba profundamente herida. Lo intentó otra vez el año siguiente con algo familiar. En julio de 1998 regresó como Leo Getz en Lethal Weapon 4. La película ganó dinero, pero su papel le consiguió una nominación al Razzie como peor actor de reparto en los premios Golden Raspberry de 1999. Dolió. Solo 8 años antes, en 1990, estaba en el escenario de los Oscar ganando mejor actor de reparto por Goodfellas. Ahora, The Washington Post estaba llamando a la película una delicia estúpida y violenta, diciendo que su comedia era baja, mientras la acción era alta. Fue una manera extraña de que las cosas terminaran. Esa película se convirtió en su última aparición en cines antes de alejarse de Hollywood, dejando atrás una nominación que se sintió como una amarga nota final. Unos años después, Pesci entró en algo todavía más desordenado. Le habían prometido verbalmente el papel de Angelo Ruggiero en Gotti, In the Shadow of My Father. Se suponía que el acuerdo le pagaría $3 millones. Ruggiero era conocido por su complexión pesada, así que Pesci se comprometió por completo.
dejó su dieta cuidadosa y ganó casi 30 libras para parecerse al personaje. Luego, todo se vino abajo. Supuestamente los productores retrocedieron, ofreciéndole un papel más pequeño como Anthony Caso, con solo $1 millón en vez de 3. Afirmaron que Pesci se había retirado meses antes, esperando que el director Nick Cassavetes fuera reemplazado. Su abogado dijo que eso era falso, e insistió en que los productores nunca tuvieron intención de cumplir su acuerdo. El 28 de julio de 2011, Pesci presentó una demanda en la Corte Superior de Los Ángeles pidiendo $3 millones en daños. Explicó cómo se había preparado para el papel, ganado el peso y mantenido listo incluso después de que el acuerdo empezara a desmoronarse. El caso se arrastró casi 2 años. A comienzos de febrero de 2013 llegó un final silencioso cuando ambas partes llegaron a un acuerdo privado. Nadie reveló los términos. Y durante todo ese tiempo, la película Gotti nunca entró en producción. Quedó atrapada en desarrollo, congelada en el lugar como si nadie quisiera volver a tocarla. Años antes de todo esto, cuando todavía era joven, Pesci había vivido una vida aún más privada de lo que la gente se daba cuenta. En enero de 1964, cuando tenía 21 años, se casó por primera vez. Su novia tenía alrededor de 18 o 19 años. Nadie sabe su nombre. Nunca aparecieron fotos. Tuvieron una hija alrededor de 1967. Ese matrimonio se disolvió silenciosamente y Pesci nunca volvió a hablar de ello. Se convirtió en un capítulo oculto, sellado detrás de décadas de silencio. En 1988 se casó otra vez. Esta vez fue con Claudia Haro, una modelo y actriz de 21 años. Él tenía 45. Tuvieron una hija llamada Tiffany y permanecieron casados hasta 1992. Haro construyó una pequeña carrera como actriz, apareciendo en películas como New Nightmare y With Honors. Pesci incluso presionó para que ella consiguiera un papel en Casino. Esa única escena tomó 22 tomas. Terminaron su matrimonio en 1992, pero se mantuvieron en la órbita profesional del otro durante algunos años. Luego Haro se volvió a casar en 1998 con el especialista Garrett Warren. Ese matrimonio terminó apenas un año después. Luego llegó una de las noches más oscuras conectadas al mundo de Pesci. El 20 de mayo de 2000, Warren estaba en su casa en Westlake Village cuando un hombre tocó el timbre una y otra vez. Cuando Warren abrió, el hombre sacó una pistola calibre .32 y disparó. Warren giró y esquivó, pero 4 balas le dieron. Pecho, cuello, cadera, ojo. Cayó al suelo pero sobrevivió, aunque perdió su ojo derecho. Su madre corrió hacia él pero el tirador no le dio. La policía pronto sospechó de Claudia Haro. Creían que había organizado un golpe de $10,000 contra su exmarido. No terminó ahí. Después de que Warren sobrevivió, Haro trató de contratar a otro asesino a sueldo. En un momento, el tirador original se disculpó, diciendo que no era buen tirador y que podía terminarlo si era necesario. Haro preguntó con calma si habría algún tipo de garantía si el trabajo no se hacía bien. El plan finalmente se desmoronó cuando la policía detuvo a Miguel Quirós y encontró papeles en su maletero con la foto de Warren y su rutina diaria. La pista llevó a los investigadores hasta Jorge Hernández, luego al hermano de Claudia, Manuel Haro. 5 años después, en diciembre de 2005, Claudia fue arrestada y acusada de intento de asesinato. Fue liberada con una fianza de $1,25 millones hasta abril de 2012, cuando finalmente se declaró no contest. Su condena fue de 12 años y 4 meses. Cumplió su tiempo y fue liberada en agosto de 2019. Durante su sentencia en abril de 2012 ocurrió algo inusual. Joe Pesci llegó vestido de negro y se sentó junto a una monja vestida de blanco. El contraste atrajo la atención de todos. Parecía con el corazón roto cuando Haro fue llevada fuera. Había sido investigado antes porque un testigo insinuó que podría haber pagado por el golpe, pero las autoridades lo absolvieron completamente. La escena en la sala pareció el acto final de una larga historia que ninguno de los dos quería. Poco después del tiroteo contra Warren, Pesci comenzó a salir con la supermodelo Angie Eberhardt. Él tenía 57 años. Ella estaba en sus primeros 30. Estuvieron juntos durante 8 años. En 2007, él le propuso matrimonio.
Planearon un futuro, pero rompieron 9 meses después, en abril de 2008. Incluso después de la ruptura, amigos dijeron que él todavía la adoraba. Después se le vio con Joey House por un corto tiempo. Everhart también siguió adelante, aunque una de sus relaciones siguientes terminó en violencia. Para entonces, Pesci parecía haber terminado con el romance. Nunca entró en otra relación de largo plazo. Lejos del estudio y lejos de los sets de filmación, Pesci encontró paz en los campos de golf. Jugó con Jack Nicholson, Dennis Hopper y el comentarista deportivo Jim Lampley. En una entrevista con Letterman en 1994, dijo que su hándicap estaba alrededor de 16, bastante impresionante para alguien que jugaba en serio. De Niro se reía cada vez que veía los palos de golf de Pesci, diciendo que no podía imaginarlo jugando, pero a Pesci le encantaba. A Nicholson también. El comediante Jim Breuer compartió más tarde una historia sobre ver a Pesci y Nicholson discutiendo en el campo, capturando lo intensos y divertidos que eran juntos. El golf se convirtió en un lugar donde Pesci simplemente podía ser Joe, pero el golf también trajo algo inesperado. En un día tranquilo, Pesci miró la pelota y sintió que algo se le escapaba por dentro. Más tarde le dijo al Baltimore Sun que no sabía quién estaba a punto de golpear. ¿Era Leo Getz, o Tommy, o David Ferry, o Harry, o él mismo? Había pasado tanto tiempo fingiendo ser otras personas que perdió la pista de quién era realmente. Le dijo al New York Times que había crecido en el negocio sin elección y que deseaba haber elegido algo más calmado. A finales de los años 1990, estaba agotado de que le ofrecieran papeles italianos estúpidos con chistes de Pizza Pig. Quería salir. Después de retirarse en 1999, solo hizo 2 películas en 20 años. Una fue The Good Shepherd en 2006, que hizo como favor para De Niro. La otra fue Love Ranch en 2010. Ambas fueron pequeños ecos de su trabajo anterior, casi como recordatorios de que no había desaparecido por completo. Fueron pasos silenciosos dentro y fuera de Hollywood antes de desaparecer otra vez. Luego llegó un proyecto que nadie esperaba. Alrededor de 2007, Martin Scorsese empezó a desarrollar The Irishman después de leer I Heard You Paint Houses. Inmediatamente pensó en Pesci para Russell Bufalino, pero Pesci estaba retirado. Hollywood lo había quemado muy mal, especialmente por la situación de Gotti. No quería otra decepción y había perdido la emoción por actuar. Incluso con Scorsese pidiéndoselo, siguió diciendo que no. Entre 2015 y 2017, Scorsese y De Niro siguieron pidiéndoselo. Alrededor de 50 veces. Cada vez Pesci respondía con la misma respuesta brusca: "Go fight yourself". Todos los cercanos a la película repetían ese número porque mostraba lo firme que era. No quería volver. No quería ser arrastrado otra vez a un lugar que lo había drenado. Scorsese bromeó más tarde, diciendo que Pesci todavía no quería estar en el set, incluso después de decir que sí. El proyecto tomó años en tomar forma. Pasó por Paramount y otros estudios, todos rechazándolo, porque la tecnología de rejuvenecimiento digital haría que el presupuesto explotara. Netflix finalmente intervino y le dio a Scorsese completa libertad, algo que ningún estudio tradicional estaba dispuesto a hacer. Esa libertad importó. Hizo que la película se sintiera segura, como si no se fuera a desmoronar como Gotti. Lo que realmente rompió el muro de Pesci fue Robert De Niro. Su amistad se remontaba 40 años, empezando en 1976, cuando De Niro vio a Pesci en The Death Collector y convenció a Scorsese de darle un papel en Raging Bull. Esa única decisión lanzó su carrera, y ahora, décadas después, De Niro siguió empujando suavemente, recordándole su vínculo. Con el tiempo, Pesci dejó de apartarlo y empezó a preguntarse si esta podría ser la última vez que trabajarían juntos. En julio de 2017, después de años de vacilación, Pesci finalmente aceptó. El rodaje comenzó más tarde ese año, cuando las primeras imágenes de él como Russell Bufalino aparecieron en 2018, los fans sintieron alivio. Y cuando la película fue estrenada, el mundo vio algo especial. Interpretó a Bufalino con poder silencioso, manteniéndolo todo contenido y a fuego lento. Los críticos la llamaron la actuación más reflexiva de su vida. Le valió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto en los Oscar de 2020, parte de las 10 nominaciones de la película.